positivos y tamaño del inóculo, o sea, de la cantidad de microorganismos. Muy pocas veces, pero a veces recuerden que pueden tener efecto, pero que en principio en su origen son bacteriostáticos. También va a depender de la fase de crecimiento de las bacterias, como así también de la concentración del antibiótico en el lugar de infección. Es por eso tienen que saber si ese antibiótico llega o no llega a ese sitio de infección, que es una de las falencias por ahí que se tiene, y se utiliza un antibiótico que no llega muy bien a ese sitio de infección. Recordemos que el mecanismo de acción, que es importante saberlo, en este caso van a inhibir al sistema ribosomal, ¿sí? Por lo tanto, van a actuar sobre el ARN. En este caso, estos grupos van a actuar uniéndose a diferentes subunidades. Los macróleos a la subunidad 50S y las tetraciclinas a la subunidad 30S. También se ha visto que las tetraciclinas quedan en magnesio necesario para la unión ribosómica. Así que acá también juega una importante acción el magnesio, que ya lo vamos a ver también de qué otra manera es importante esta sustancia en el caso de las tetraciclinas. Respecto al espectro, ¿sí? Como yo le dije la clase pasada en el taller, en primera instancia ustedes tienen que recordar como muchas veces el tratamiento se hace de manera empírica, porque es difícil hacer un cultivo. Cuando uno hace un tratamiento de una infección, difícilmente uno va a hacer un cultivo, esperar 24, 48 horas para saber qué tipo de germen. Entonces uno tiene que tener una noción, en base a los conocimientos previos, de qué tipo de microorganismos pueden encontrarse en el sitio de donde está ocurriendo la infección. Y habíamos dicho que en la boca vamos a encontrar cocos, gram positivos, algunos gram negativos, también bacilos, pero por ahí podemos encontrar otro tipo de microorganismos que no son comunes, pero que llegan a esa zona por otro tipo de transmisión, muchas veces de ella por contacto sexual. Así que es importante tenerlo presente. Y de ahí en más, como vimos la clase anterior, ver qué tipo de lesiones presenta. Entonces, en base a ese tipo de lesiones, uno puede tratar de identificar que puede tener una infección debido a un determinado agente etiológico. Entonces, para recordarles simplemente los cocos gram positivos y el espectro en este caso, vamos a tener a los streptococos, ¿sí? Y neumococos. En el caso de las tetraciclinas también se amplía su efecto contra el estafilococo aureus, ¿sí? El cual es importante agente a tenerlo presente porque es uno de los que más resistencia bacteriana puede llegar a producir. En este caso, como se muestra, es muy sensible a la aminociclina, que pertenece al grupo de las tetraciclinas, por ejemplo. Podemos encontrar otro tipo de bacilos, como el Corynebacterium diphtheriae y el Treponema pallidum, agente etiológico de la sífilis. Y hay otros que tienen que recordar, sí, como Mycoplasma, clamidias, anaerobios, obviamente, bucales, y también otros tipos de agentes en el cual estas sustancias van a actuar, pueden llegar a ser utilizados. Y en algunos casos, obviamente, constituyen este, fármacos de elección para este tipo de patología. Acá dentro de los anaerobios tenemos el Bacteroides fragilis, caso de las tetraciclinas, siendo más sensible a la doxiciclina. Con respecto a la farmacocinética de los macróleos, en líneas generales, ¿sí? No vamos a especificar tanto como habíamos dicho, pero algo que es importante recordar, que es por eso que se dejó usar mucho la eritromicina, no así los nuevos macróleos, es debido a que así la eritromicina base se inactiva rápidamente por el jugo gástrico. Combinando con diferentes sales, se vio que se aumentaba la biodisponibilidad, lo cual aún, por más que se aumente su biodisponibilidad, su vida media no superaba las 6 horas. Entonces era un medicamento que se debe dar cada 6 horas. Gran problema es que la diferente sustancia con el cual se combinan las diferentes sales, etilsuccinato, estolato, esterato, la mayoría son hepatotóxicos. Entonces por ahí lo que generamos era
un efecto adverso importante y grave en los pacientes, por el cual hoy en día se utilizan más los otros tipos de macrólidos. Aparte, por presentar los nuevos macrólidos un espectro ampliado. Dentro de la biodisponibilidad, fíjense que la claritromicina, que es otro fármaco que pertenece a este grupo de los macrólidos, tiene 2 veces es mayor, y la citromicina es 1.5 mayor que la eritromicina. El alimento disminuye la absorción de la citromicina, en cambio no se ve impedido su absorción la claritromicina. Así que eso es importante tenerlo siempre presente. Recuerden cuando yo le dije la vez pasada que hay 2 o 3 preguntas que generalmente siempre hace el paciente. ¿Qué pasa si no tomo un antibiótico? ¿Qué pasa si lo consumo con el alimento? Porque si hay algo que no me olvido en el día es comer, es almorzar o cenar. Entonces recuerden ustedes cuáles de ellos pueden darse con los alimentos y cuáles de ellos no. Entonces la claritromicina puede ser absorbida sin problema con los alimentos. La distribución es amplia en todo el organismo, puede llegar a diferentes lugares y tiene una particularidad, este grupo de antibióticos, que tienen alta concentración intracelular. Alta concentración intracelular. Eso hizo ver y pensar en principio que con dosis de 3 días de tratamiento era más que suficiente para el tratamiento de cualquier patología. Después se vio y hoy en día se habla de que no se debe utilizar menos de 5 días el tratamiento con este tipo de sustancias, ¿sí? Ustedes por ahí pueden llegar a conseguir y ver que existen blister de 3 comprimidos, pero eso hoy en día no está aconsejado hacer un tratamiento nada más que de 3 días, sino de 5 días en adelante. La citromicina, por ejemplo, tiene una alta concentración en lugares como, por ejemplo, pulmón, amígdalas, próstata, y se mantiene justamente por varios días. Es por eso justamente que se tenía ese conocimiento de utilizarlo solamente por 3 días. No así la claritromicina. Con respecto a su metabolismo, es importante recordar el tipo de metabolismo, porque hay muchas sustancias que hoy en día más, se está sabiendo cada día más, que tienen injerencia en el sistema microsomal CYP3A4, porque hay muchos que pueden inhibirlo o muchos que pueden inducirlo y de esa manera causar disminución o aumento de la acción de otros grupos de fármacos. Se elimina, o mejor dicho, tiene un metabolismo bastante importante, la claritromicina a nivel hepático, y a nivel renal, él tiene un metabolito activo también, que es importante, la claritromicina. La acitromicina fundamentalmente se elimina por bilis, ¿sí? Es importante eso tenerlo en cuenta, y un pequeño porcentaje por la orina, o sea que también tiene una injerencia en caso de que exista una situación importante a nivel renal. Lo que sí tenemos que recordar, aparte de cuándo vamos a utilizar para qué tipo de agente, son los efectos adversos. Y no se olvide que esas reacciones adversas muchas veces constituyen contraindicaciones cuando nosotros vamos a utilizar los diferentes tipos de fármacos. En línea general, a nivel gastrointestinal, dolor abdominal, náusea, vómitos y que inclusive puede llegar a pancreatitis, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta los antecedentes de pancreatitis del paciente. Reacciones alérgicas, ¿sí? Hipersensibilidad, erupción, eosinofilia, fiebre, colestasis y que aparece después de los 10 días, los cuales se ha visto más con la eritromicina y las diferentes sales, sordera, y los cuales son reversibles. También pueden aparecer cefalea, alucinaciones, sobreinfecciones por hongos. Eso es importante cuando utilizamos en dosis más alta o por mucho tiempo, que los hongos están presentes siempre, recuerden ustedes, y que cuando nosotros destruimos la flora normal pueden llegar a aparecer o crecer otro tipo de microorganismos, que en este caso los hongos.
y cardíacos, lo cual se ha visto mucho, sobre todo con los neumacróleos, que son las arritmias cardíacas. Es por eso que yo siempre les digo, les reitero y trato de que ustedes lleguen a entender que cuando hablamos de efectos adversos a nivel cardíaco, traten de especificar qué es lo que tiene o qué es lo que puede llegar a producir. Porque cuando hablamos de contraindicación de medicamentos, la mayoría dicen cardiopatía, cardiopatía, sí, pero ¿qué tipo de cardiopatía? Entonces no es lo mismo una arritmia cardíaca, que en este caso puede constituir una contraindicación, más si el paciente está tomando otros fármacos que pueden llegar a causar alteración del ritmo cardíaco. Entonces tiene que tratar de diferenciar con alguna alteración, como por ejemplo una cardiopatía isquémica, ¿sí? Un antecedente de infarto de miocardio que haya tenido el paciente, o en el caso de que tenga una insuficiencia cardíaca, ¿sí? Son entidades totalmente diferentes en el cual tienen que saber de diferenciar y no solamente decir, sí, cardiopatía, cardiopatía, pero ¿qué tipo de cardiopatía? Recuerden, una cosa es alteración del ritmo, otra alteración en la frecuencia, otra alteración de un infarto donde se perdió gran parte del corazón y otra cosa en el caso de que exista insuficiencia cardíaca. Interacciones farmacológicas son muchas, muchas. Yo simplemente le agregué algunas ahora, pero recuerden ustedes que inhiben el metabolismo de fármacos. Sí, son inhibidores enzimáticos a nivel hepático de muchos fármacos. Por lo tanto, al inhibir el fármaco va a potenciar los efectos de como fármacos como la teofilina, fentanilo, carbamazepina, de anticoagulantes, del midazolam, meprednisona y fenitoína. Algunos de ellos son fármacos utilizados a nivel del sistema nervioso central, midazolam, fármacos anticoagulantes, corticoides, obviamente, y otros también utilizados para el tratamiento de patología respiratoria como la teofilina. Así que es importante recordar que son inhibidores enzimáticos. Dentro de las indicaciones terapéuticas, yo le había dicho que son fármacos que tienen amplio espectro, ¿sí? Amplio espectro, pero que tienen su elección. Cuando hablamos de neumonía, nosotros decimos por el neumococo, que es el agente más común, pero existen otros agentes en el cual estos constituyen realmente un fármaco de elección. En el caso de los micoplasmas y de algunas clamidias, ¿sí? Que pueden causar una neumonía no tan característica, no tan florida como por el caso de los neumococos. También el caso de la difteria, de la tos convulsa, y gastroenteritis. Como le dije, cuando nosotros comenzamos el tratamiento de diferentes antibióticos, lo hacemos de manera empírica, entonces nos imaginamos qué tipo de germen puede causar. En algunas situaciones se debe hacer cultivo para realmente determinar bien cuál es el agente etiológico y de esa manera utilizar racionalmente el fármaco. La uretritis, ¿sí? No gonocóxica, la citromicina, y algo que se ha utilizado mucho también es un problema a nivel gastrointestinal, como son las gastritis, donde se ve el agente causal, el Helicobacter pylori, y se utiliza la claritromicina, asociado a otras sustancias que no viene al caso ahora mencionarlo, pero que es importante que lo tengan presente. También son alternativos a las penicilinas en pacientes alérgicos, donde nosotros decimos, por ejemplo, bueno, en este caso, debido a lo que yo sé del espectro, en este caso yo tengo que utilizar penicilinas, pero preguntamos y vemos en los antecedentes de nuestro paciente que nos dice, no soy alérgico, bueno, los macróleos constituyen, en ese caso, fármacos a ser utilizado, uno de ellos a ser utilizado debido a su espectro en ese tipo de paciente. O también alternativos ante tetraciclina, infecciones por clamidia, en niños sobre todo y en embarazadas donde las tetraciclinas no deben ser utilizados. Y por último, alguna diferencia entre ellos. La eritromicina sería la más útil en alérgicos a penicilina en infecciones por cocos gram positivos, pero como les dije, prácticamente debido a las sales que le dan mucha toxicidad a nivel hepático, casi no se lo utilizan, pero sería el fármaco de elección.
Sin embargo, se utiliza más la citromicina, que es la más eficaz en infecciones respiratorias por Haemophilus influenzae, germen gran negativo. Y la claritromicina es la más eficaz para infecciones por Mycobacterium avium, Helicobacter pylori. Una pequeña diferencia entre la citro y la claritromicina es justamente una diferencia farmacocinética, en el cual la citromicina lo podemos dar un comprimido de 500 miligramos cada 24 horas. En cambio, la claritromicina se da cada 12 horas. Así que es por eso que muchísimos utilizan acitromicina más que claritromicina, pero solamente es una diferencia a nivel farmacocinético. Ahora veamos así rápidamente las tetraciclinas, donde tenemos tres grupos de acción corta, de la clortetraciclina, oxitetraciclina, acción intermedia, la demeclociclina, y la acción larga, doxiciclina y minociclina, que son los que más se utilizan. En este caso, sus farmacocinéticas, recordemos que pueden tener interacciones importantes en su absorción con cationes bivalentes como el calcio, el magnesio, el aluminio, manganeso, el zinc y el hierro. Es por eso que hay que tenerlo presente cuando uno le va a dar este tipo de medicamentos para que no disminuya su absorción. Algunos tienen mayor unión a proteínas plasmáticas, como la aminociclina, y otros se concentran, o la mayoría se concentran a nivel tejido óseo y dental, de fetal. Es por eso que prácticamente no se da en las embarazadas, tampoco se da en los recién nacidos, hasta pasados los 8 o 10 años, cuando tengan una dentición permanente. Eh, el líquido cefalorraquídeo alcanza un porcentaje bastante importante, pero la aminociclina es la que pasa más fácilmente. La acción corta e intermedia se eliminan por vía renal y filtración glomerular. En este caso, hay que ajustar la dosis en caso de insuficiencia renal. Eso es importante tenerlo presente, ¿sí? Que cuando existe una insuficiencia renal, uno debe ajustar la dosis. Se van a metabolizar en el hígado con el ácido glucurónico y una excreción biliofecal, que también es importante tenerlo presente con respecto a su eliminación. Y tiene bastantes efectos adversos, bastantes efectos. Acá simplemente mencionarle algunos a nivel gastrointestinal, que es lo más característico, y también puede llegar a hígado graso y también causar pancreatitis. A nivel renal, tenemos un síndrome de Fanconi que se ha visto, pero con tetraciclinas vencidas. Inclusive produce una diabetes insípida nefrogénica, la de meclociclina. En los huesos y dientes va a interferir con la osteogénesis y la hiperpigmentación de los dientes. Causar fotosensibilidad, y es importante tenerlo presente. Recuerden que existen fármacos que van a ser fotosensibles. Entonces, por ahí no cuesta nada decirle al paciente que cuando va a consumir ese tipo de fármaco, trate de no exponerse al sol, porque va a empezar con área, pápulas, otro tipo de lesiones que puede ser muy importante para el paciente y desagradable. Y obviamente, para eso lo único que vamos a conseguir que el paciente deje el medicamento. En sinuosis central, se ha visto que puede causar vértigos, pero también una especie de tumor cerebral, que es importante ese efecto adverso. Y puede agravar la miastenia en pacientes que obviamente tengan miastenia gravis. Dentro de las aplicaciones terapéuticas, neumonía, ¿sí? Por clamidias, por micoplasma, en caso de cólera, es alternativo a sífilis, para el antrax, la aminociclina, infecciones severas por microorganismos resistentes como el Staphylococcus aureus, es muy utilizado en infección en piel, ¿sí? En la dermatitis causada por Staphylococcus aureus, y doxiciclina en caso de la uretritis no gonocócica, ¿sí? Cervicitis y otro tipo de situación. Y bueno, el último grupo es el metronidazol, este es más bien un agente bactericida, tiene un espectro fundamentalmente contra bacterias anaerobias, por eso es importante tenerlo presente para agregarlo en infecciones de la boca cuando pensamos que existen
bacterias anaerobias, ¿sí? Suma siempre su efecto a las penicilinas. Así que es importante tenerlo presente. En algunos casos también se puede utilizar para protozoos e infecciones como entamoeba histolítica y tricomonas vaginales. En estos casos, obviamente, se utiliza como monofármaco en ese tipo de infecciones para protozoos. Pero cuando existen bacterias anaerobias presentes, aparte de los cocos, bacilos positivos, negativos, en la cavidad bucal, bueno, se suele utilizar conjuntamente con los mismos días de tratamiento con las penicilinas, ¿sí? Amoxicilina con más metronidazol. Mecanismo de acción, este mecanismo de acción es más complejo, entra como un profármaco, causa reducción del grupo nitro mediante aceptación de electrones y en definitiva va a actuar sobre el ADN causando su rotura. Así que es importante también su efecto, en este caso de esta sustancia del grupo del metronidazol. Su farmacocinética, en líneas generales, se puede administrar por diferentes vías, pero la más utilizada, la que vamos a utilizar nosotros, es la vía oral, y también se puede utilizar cuando pacientes que están internados, sobre todo por vía parenteral, por vía endovenosa. Se distribuye en diferentes lugares y tiene buena concentración en saliva, semen, hueso, leche, y pasa la barrera hematoencefálica. Tiene un metabolismo hepático importante por oxidación y dando en algunos casos metabolitos activos, con una eliminación renal por filtración glomerular. Dentro de los efectos indeseados y que por ahí hace que cuando tomen los pacientes este medicamento no quieran o le cueste, es debido a ese sabor metálico. También puede causar náuseas, vómitos. Hipersensibilidad también es importante, que puede llevar al angiodema y a la anafilaxia. Así que siempre hay que controlar al paciente cuando consume este tipo de fármaco. Puede causar alteración de las pruebas hepáticas, aumento de las enzimas hepáticas, puede llegar a causar ictericia, si el paciente se nos puede poner un poquito amarillo, y terminar causando hepatitis, alteración a nivel de los glóbulos de la sangre, causando anemia, neutropenia, trombocitopenia, ¿sí? Y a nivel neurológico puede causar desde cefalea, somnolencia, hasta crisis epileptiformes, o sea, causar un estado de convulsiones y que hay que tenerlo presente. Entonces, de vuelta les recuerdo, no se olviden de los efectos adversos importantes y que hacen cuando uno va a elegir el medicamento, no solamente en cuanto a complementar el tratamiento con otras sustancias, sino también en cuanto a la dosis que vamos a utilizar. Entonces tenemos situaciones que en algunos casos contraindican el uso de estos antibióticos, o en algunos otros casos tendremos que tener mucha precaución, ¿sí? Al utilizar estos antibióticos. Interacciones, tiene varias interacciones importantes, causa interacción con la warfarina, un anticoagulante utilizado, muy utilizado. La reacción de sulfirán con el alcohol, que como lo habíamos mencionado en clases anteriores, esto es importante porque el alcohol, como cualquier otra sustancia ajena al organismo, necesita ser metabolizado para ser expulsado. Entonces, una de las enzimas, la aldehído deshidrogenasa, en ese metabolismo justamente hay una interacción con el metronidazol que inhibe justamente a esa enzima y hace que no se metabolice, no se cumpla todo el paso del metabolismo del alcohol y se crea un metabolito muy tóxico, y que es lo que justamente hace que tenga un efecto adverso importante y desagradable para el paciente. Por lo tanto, algo fundamental, y ustedes no tienen que pasar por alto, tienen que decirlo y muy bien al paciente, que si va a consumir metronidazol debe dejar de consumir alcohol. Debe dejar, porque esa vasodilatación, esa cara roja que va a tener el paciente, esa cefalea importante que va a tener el paciente, va a hacer que el paciente deje de tomar el antibiótico y no el alcohol.
¿sí? Porque va a decir, bueno, yo siempre tomo alcohol y nunca tuve este problema, en cambio usted me dio el antibiótico y ahora me apareció todo esto. Entonces, ahí está la importancia de una buena relación eh, profesional-paciente, donde ustedes le van a aclarar que sí o sí no debe consumir alcohol durante esos 7 a 10 días, porque le va a llegar a causar eso, ¿sí? Así que es importante tenerlo presente, ese efecto reacción de Solpirán con el alcohol. Aumenta el metabolismo con fármacos inductores enzimáticos y está contraindicado en el embarazo y en los listas crónicos. Entonces acá ya tenemos de los fármacos que utilizamos, recuerden las tetraciclinas, no eh, están contraindicados en el embarazo, los metronidazol están contraindicados en el embarazo. Así que los grupos que más se utilizan prácticamente son los beta-lactámicos, son los únicos que por ahí tienen menos efectos tóxicos en las embarazadas. Dentro de las precauciones, para ir terminando, se aconseja, obviamente, cuando se utiliza el tipo de fármaco, el control clínico y de laboratorio para los pacientes que reciben metronidazol durante más de 10 días. ¿Sí? Eh, entonces es importante hacer un seguimiento de cuando hablamos de uso racional de medicamentos, también es el monitoreo del paciente, así que en este caso hay que hacer un seguimiento del paciente y debe reducirse obviamente las dosis, como yo le había dicho, por eso justamente la importancia de conocer los efectos adversos, debe reducirse la dosis de enfermo con función hepática grave. Y algo que también es importante a tenerlo presente, sobre todo cuando le vamos a dar a una mujer que está amamantando, es mencionarle el sabor, el amargo que tiene, sabor metálico, porque eso se traduce y pasa a la leche materna. Entonces, el feto que está siendo amamantado no va a querer tomar más la leche debido a ese sabor amargo que presenta, sabor amargo. Así que es importante tenerlo presente para no interrumpir el amamantamiento de la criatura. Dentro de las indicaciones, infecciones pélvicas y abdominales, se utiliza mucho en cirugía, donde existen presencia de anaerobios, vaginosis bacteriana, gingivitis úlcero necrosante aguda, parasitosis, como dijimos, profilaxis quirúrgica abdominal, también la erradicación del Helicobacter pylori con la claritromicina y colitis pseudomembranosa serían otras de las indicaciones importantes de este grupo de fármacos. Así que bueno, eso serían todo el tema y vamos a pasar ahora a, a, lo, a la otra clase de la doctora Lelia Ramírez. Si hay alguna pregunta, chicos, o si no, continuamos con la clase, ustedes me dicen. Hola Esto Dani, ¿cómo recuerdo de estás? manera de Buen Lelia, todo día, bien. ¿cómo están todos? Así que, Estaba bueno, escuchando hay atenta tu preguntas, clase, así muy que linda. es a tiempo. Entonces, te dejo, nos estamos viendo. Bueno, hasta luego, chicos, nos vemos. Bueno, Dani, chau, chau. Chao. Buen día, chicos, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Buen día, Sí, doctora. profe. ¿Se escucha? Bien. Voy a probar si puedo, dar el teórico con la cámara puesta y si no se me desconecta porque estoy en la facu y bueno, la señal es un poco débil, ¿sí? Les pido por favor que si se desconecta o algo me avisen porque yo no los veo mucho. Bueno, vamos a seguir con los grupos antibióticos alternativos, como habíamos hablado anteriormente en la clase, en la clase anterior, y los que les vino comentando el doctor. Hay que tener en cuenta que estos grupos de los que empezamos a hablar el día de hoy siempre son segunda alternativa, ¿sí? O en algún caso se pueden usar en combinación con los beta-lactámicos. Básicamente, eso es lo que tiene que quedar, ¿sí? No son de primera elección.
En el caso, por ejemplo, de lo que están viendo ahora del grupo de las lincosamidas, que particularmente conocemos a la clindamicina y es la que usamos los odontólogos, este fármaco es tan importante porque, como había hablado el doctor, tiene una actividad bacteriostática contra bacterias susceptibles, sobre todo anaerobias. Pueden ser anaerobias facultativas y anaerobias estrictas, ¿sí? Entonces, lo utilizamos básicamente para, bueno, su mecanismo de acción van a inhibir la síntesis de proteínas, no solamente el grupo de las lincosamidas como la clindamicina, sino también, como vamos a ver ahora dentro de un ratito, los aminoglucósidos, ¿sí? Son estas bacterias que van a inhibir la síntesis de la proteína bacteriana y lo que van a impedir que se desarrolle esta función en las bacterias. En este caso, se une a la subunidad 50S, que es la que está encargada de la síntesis de algunas bacterias bacterianas. Su farmacocinética, particularmente, este fármaco se va a eliminar por vía hepática, tiene una semivida de 2 horas y media aproximadamente. Su dosificación es de 6 a 8 horas, como observarán en la diapositiva. Tenemos concentraciones de 150 miligramos, 300 miligramos y 600 miligramos. Tiene una gran particularidad este fármaco, aquí podrán observar una figura, es bastante tóxico. ¿En qué sentido? ¿Me escuchan? Ahora Sí. sí. Bueno. Voy a apagar la cámara, chicos, porque evidentemente me consume mucha señal, ¿sí? ¿Ahí ven? Sí, Bien, sigamos entonces. Estábamos hablando del por qué. Estamos haciendo un pantallazo general de farmacología general de la clindamicina, para recordar. Entonces, es importante, no, estaba contraindicado, no sé si escucharon eso, pero está contraindicado en pacientes que hayan tenido algún tipo de problema intestinal, colitis entérica, por ejemplo. ¿Por qué? Porque esta bacteria tiene la capacidad de transmitir toxinas y unirse a flagelos, como verán en la figura, los flagelos que también son saprófitos en el cuerpo de una persona sana o una persona hospitalizada, como les había dicho, se une a estos flagelos, obviamente, se ingiere la bacteria a través de la boca, por supuesto,
atraviesan todo lo que sea el estómago, el ácido gástrico, no lo destruye, así que van hacia el intestino, llegan, se unen a las células epiteliales, como verán, al unirse a las células epiteliales se activa, como verán en la parte de abajo, se activa el proceso de inflamación y de factor de necrosis tumoral, a los monocitos, neutrófilos, todo este campamento de células sanguíneas que van a luchar contra esta, este microorganismo, lo que va a generar la destrucción de estas células epiteliales, ¿sí? Y la inflamación y consigo conlleva a toda la disbiosis de este intestino, ¿sí? En la parte de colon es donde ocurre esto. Es lo que se conoce como la colitis pseudomembranosa. Entonces, esto es importante de saber porque ustedes tienen que detectar a qué paciente pueden o no indicar este antibiótico, que es este tipo de enfermedades y la activación del Clostridium difficile generalmente se da por antibióticos y este es uno de ellos, ¿sí? La clindamicina activa y provoca esta fuerte reacción adversa. Y las indicaciones odontológicas que tengan en cuenta siempre es que se utilizan en pacientes alérgicos a penicilina. Esto ya lo habrán visto y recordarán de clases anteriores y de años anteriores que hemos dado fármaco. Es lo fundamental para el tratamiento de, por supuesto, infecciones odontogénicas que conlleven o que tengan bacterias anaerobias, ¿sí? Entonces, si el paciente es alérgico a penicilina, como opción prioritaria tenemos a la clindamicina. Después encontramos el grupo de los aminoglucósidos, ¿sí? Dentro de ellos seguramente habrán escuchado hablar a la gentamicina y a la micacina, que son las más conocidas. Este grupo de antibióticos se lo administra por vía parenteral, son bactericidas, se depositan muy fácilmente dentro de las paredes de los riñones, por eso también son muy nefrotóxicos y a la vez también se depositan y generan problemas a nivel coclear y vestibular en la zona del oído, medio y profundo, provocando también un depósito que genera toxicidad y por supuesto, alteraciones ototóxicas, ¿sí? Este antibiótico tiene aplicaciones clínicas para el uso de septicemias por bacterias gram negativas aerobias específicamente, y se lo utiliza sobre todo en acompañamiento de los beta-lactámicos o la vancomicina, generando una interacción sinérgica con estos antibióticos, ¿sí? Anteriormente me olvidé de aclararles que la clindamicina, por ejemplo, hace interacción con algunos, algunos antibióticos, como ser la eritromicina y el cloramphenicol, generando un antagonismo del efecto de los mismos, ¿sí? Por otro lado, también estos antibióticos, este grupo de antibióticos, lo que va a generarse es una eliminación muy acotada a través de la filtración glomerular, ¿sí? Las fluoroquinolonas son un grupo de antibióticos muy poco utilizados en odontología, o sea, deberían ser poco utilizados, pero algunos profesionales lo utilizan como primera línea, pero siempre estos grupos de antibióticos son de uso alternativo si en caso que no funcionaran los tratamientos con beta-lactámicos, que son los de primera elección en odontología, al tener su amplio espectro, ¿sí? Es un grupo de antibióticos de amplio espectro, son bactericidas, van a bloquear la síntesis de ADN bacteriano por inhibición de las topoisomerasa 2 y 4, en diferencia con los demás grupos antibióticos que vinimos viendo que alteraban la síntesis proteica de acuerdo a las diferentes subunidades.
Dentro de este grupo vamos a tener que el espectro bacteriano en el cual van a ser efectivas, van a ser aerobias gram negativas y algunas gram positivas, también en micobacterias y bacterias muy pocas anaerobias, ¿sí? Habrán escuchado, dentro de este grupo los más conocidos son la ciprofloxacina y la levofloxacina. Su uso está indicado específicamente en infecciones urinarias, enfermedades de transmisión sexual, infecciones intestinales, infecciones respiratorias, óseas, en un uso más bien médico, ¿sí? ¿Qué reacciones adversas comunes? Gastrointestinales, vómitos, diarrea, genera fotosensibilidad a los pacientes. Hoy el doctor les dijo que los macrólidos también generan fotosensibilidad junto con las tetraciclinas en algunos casos. Se depositan en cartílagos inmaduros, por lo que no se recomienda el uso durante el crecimiento del niño ni en el embarazo. También pueden prolongar el intervalo QT. Esto es sobre todo importante en personas que tengan cardiopatías. Hay que tener en cuenta cuando se realizan las historias clínicas, porque esto puede llegar a ser grave en el paciente, ¿sí? Puede provocar la muerte súbita del mismo. ¿Cuál es la posología? La levofloxacina se utiliza 500 miligramos cada 24 horas y la ciprofloxacina 500 miligramos cada 12. Este tratamiento debe ser durante 5 a 10 días. Recuerden que siempre la elección de estos medicamentos son de uso alternativo. Cabe también señalar que los aminoglucósidos, los aminoglucósidos tienen una particularidad, que poseen su acción particularmente, acá, los aminoglucósidos poseen su acción específicamente en realidad a través del efecto postantibiótico, ¿sí? Y sobre todo su función va a estar dada por a dosis más alta, su concentración más alta, más bactericida va a ser. O sea, su función está ligada a la concentración. Así que esto es importante recordar, porque el efecto postantibiótico, que no se nombró hoy, ¿qué significa esto? Los fármacos que poseen efectos postantibióticos lo que van a hacer es generar una inhibición por debajo de la concentración mínima inhibitoria que algunas bacterias tienen para ser inhibida, y puede durar su efecto por varias horas, ¿sí? Si bien este tipo de antibióticos se usa solo por vía parenteral, ya sea por vía intravenosa o también intramuscular, su dosificación se realiza más o menos por 30 a 90 minutos, ¿sí? Y perdura por muchas horas en el cuerpo. Bueno, eso es básicamente lo que teníamos que recordarle y hablar sobre los usos de estos antibióticos. Y por último, la fluoroquinolona, tener en cuenta que son una de las últimas opciones antibióticas, ya que hoy en día prácticamente no se han renovado, no se han investigado, no hay nuevos grupos antibióticos descubiertos hasta el momento. Por eso siempre son la última opción para tratar una infección dental, por favor, eso ténganlo en cuenta. Así que cualquier necesidad de ir a esta alternativa será sumamente específica del paciente, o simplemente presentar alergias por algunos u otros de los otros grupos bacterianos, y que no les quede más alternativa que utilizar estas opciones. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Están ahí? ¿Me escuchan? Profe, si el paciente presenta a los 3 días, por ejemplo, de empezar el antibiótico, por ejemplo, diarrea o Sí. fuertes vómitos, ¿se discontinúa el tratamiento o se le cambia por otro, se rota?
Por supuesto, se discontinúa el tratamiento, ya sea, ¿para qué específicamente preguntás? ¿Cualquiera del tipo alternativo que vimos o alguno específico? Sí, Al- no, eh, por ejemplo, cualquiera de los alternativos. Bien, cualquiera sea, se elimina, se deja de tomar el antibiótico y se procede a ver qué alternativa tiene que no genere ese problema en el paciente. Con otros, por supuesto, hay que cambiar el medicamento. Gracias. ¿Alguna otra consultita? Bueno, chicos, no sé si me faltó aclarar algo, cualquier cosa lo veremos en la clase. Espero que para la próxima clase, no sé si estarán todos escuchando, pero va a haber un repaso para el parcial que es el día 20 de mayo. Por favor, lean todo lo posible, entonces pueden aprovechar al máximo y hacer preguntas y tratar de ahondar todas las dudas que tengan y así puedan ser favorable para ustedes en el hecho de recordar y que no les cueste tanto el tema de los casos clínicos después en el parcial. Bien, otra cosa que estaría bueno que les aclare con respecto al Clostridium, que por ahí, si no pueden eliminar porque ya probaron con varios antibióticos o generalmente cuando tiene diarrea, por ejemplo, en el simple hecho de los beta-lactámicos, el paciente puede tener diarrea, ¿sí? Porque es el efecto adverso más común. En sacando a la clindamicina que afecta específicamente a esa bacteria, ¿sí? Al Clostridium difficile, no las otras. El beta-lactámico, por ejemplo, provoca también diarrea. Entonces, ¿de qué manera nosotros podríamos decirle al paciente si tiene algún problema de ese tipo que puede ingerir algunos alimentos con probióticos, ¿sí? Que ayuden a restablecer esa disbiosis que se está generando, ¿sí? Generalmente eso se puede aconsejar al paciente. Pero bueno, en algunos casos cuando continúa, evidentemente no nos queda otra que que deje de consumir el antibiótico, ¿sí? Y si tiene vómitos, siempre hablando de efectos gastrointestinales, si tiene vómitos se trata de controlar con Reliberan, ¿sí? Eh, bueno, eso con respecto a los síntomas gastrointestinales. ¿Está? Eso también me estaba olvidando de aclararles. No, Doctora, Sí, ¿cuáles alimentos pueden ser como que tengan, digamos, lactobacilos? probióticos. O sea, Claro, probióticos, hoy en sí. día, claro, hoy en día son tan comunes que encontrar en los yogures, los probióticos. También hay ciertos alimentos fermentados que también tienen probióticos, pero también venden comprimidos de probióticos, con probióticos que se pueden tomar por vía oral sin problema. En cápsulas vienen, así que se absorbe rapidísimo. Hay alternativas, muchas alternativas. Eso hay que tener en cuenta para explicárselo al paciente, que no tenga miedo, que esa disbiosis que se genera obviamente es reversible, también hay que explicar. No en el caso, también en el caso del Clostridium es reversible, pero bueno, es mucho más grave, ¿no? Siempre que sean síntomas leves, por supuesto que se pueden tratar, ya sea el vómito con Reliberan o la diarrea con algunos probióticos que vayan regenerando esa pared epitelial del intestino. Ayuden a regenerar las bacterias normales y mejorar el funcionamiento de ese microbioma, ¿no? Gracias. Perfecto. ¿Está? ¿Alguna otra consultita? Bueno, chicos, nos vemos la próxima, nos vemos el lunes, repasaremos y estudiaremos esta parte de antibióticos alternativos. Que tengan buen día, hasta luego. hasta luego.